Hola, ¿cómo están? Buenas noches, pues otro día más para poder estudiar la escritura y poder tener un tiempo de estudio en la Biblia, que es lo que nos está ayudando a sostenernos y nos está ayudando a recibir luz de Dios, porque dice la escritura que la exposición de tus palabras alumbra. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta noche a recibir la luz que Él tiene a través de lo que vamos a hablar de Pedro. Y pues vamos a poner atención para poder tener entendimiento de todo lo que está escrito aquí. Y vamos a pedirle al Señor que también nos dé entendimiento de la luz que nos va a dar con esto que estamos viendo. Ya vamos aquí en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Acuérdense que Pedro en su segunda epístola tiene 3 capítulos y entonces ya casi estamos terminando esta epístola, pero hay mucho que ver todavía. Padre, te damos gracias esta tarde, esta noche, en el nombre de Jesucristo, por permitirnos, Señor, tener acceso a tu palabra. Señor, alumbra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, pueda enseñarnos y mostrarnos la luz que tú quieres que veamos. Señor, tu palabra dice, en tu luz veremos la luz. Alúmbranos, Señor, con tu palabra, por favor. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que podamos ser sabios y entendidos para poner por obra y considerar tu palabra cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, toma este tiempo, Señor, en tus manos. Amén. Bien, pues les mando un saludo a todos y espero que se encuentren bien en este pues tiempo de resguardarse un poquito más en sus casas. Y vamos a comenzar con esto, la lectura aquí para hablar o seguir hablando del gobierno de Dios, el cual vimos la vez pasada y hablamos acerca de el caso de Noé y el mundo de los impíos, el caso de Lot, de Sodoma y de Gomorra, y terminamos hablando un poquito acerca de eso porque ese tema lo toca el apóstol Pedro. Y entonces hoy vamos a seguir hablando del gobierno divino, pero vamos a darle lectura del capítulo 2, versículo 10 al 22. Capítulo 2, versículo 10 al 22. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera
sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. Híjole, este es un texto fuerte, es un texto que vamos a ver, y pues vamos a poner esto en manos del Señor y vamos a confiar en la oración que hicimos y vamos a continuar con todo esto que estamos viendo desde el principio. Bien. ¿De qué habla el apóstol Pedro aquí en este pasaje? El apóstol Pedro aquí nos está describiendo las maldades de los falsos maestros, y dice aquí la Escritura, y el juicio de Dios sobre ellos. Entonces, hay un juicio para los hijos de Dios, hay un juicio para esta clase de gente, y entonces vemos aquí que dice en el versículo 10, y mayormente aquellos que andan tras la carne, llevados de los deseos corrompidos, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, injurian sin temblar, dice esta versión, a las potestades superiores. Bueno, desde aquí hasta el final del capítulo, lo que estamos viendo es que se descubre otra vez a los nuevos maestros y sus seguidores, quienes fueron identificados al principio o inicialmente, ¿no?, del 1 al 3, de los versículos 1 al 3. Ahora, en este juicio gubernamental de Dios, ellos particularmente serán reservados, dice aquí la Escritura, para ser castigados en el día del juicio, porque andan tras la carne, entregándose por placer a la concupiscencia que lleva a la contaminación y a los lujos que corrompen. Y entonces dice aquí que ellos hacen esto porque menosprecian el gobierno del Señor, rebelándose contra su autoridad. Esto está en los versículos 10, luego versículos 13 y 14 y 18 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Por eso vienen a ser como animales irracionales, dice el versículo 12, ¿no? Como manchas y defectos entre los creyentes, quienes son el tesoro de Dios, versículo 13. Como Balaam, en el sentido de que dejan el camino recto, ¿no?, a cambio de ganancias injustas, como fuentes sin agua y nubes empujadas por una tormenta, versículos 17 y 19, y como los perros y las puercas, en el sentido de que se contaminan por dentro y por fuera también, versículos 20 y 22. Bien, comencemos a hablar con esto que el apóstol Pedro habla como una de las características de estas personas. Dice, desprecian el señorío. Hermanos, esto es bien importante. El señorío y el gobierno de Dios en nuestras vidas es una de las cosas más importantes. Jesucristo les dijo en una ocasión a los discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando o lo que yo les digo? Entonces, a veces estamos cantando que Jesús es el Señor y que Él es el Señor de los cielos y el Señor, pero no es el Señor de nuestra vida, no tiene ningún gobierno en nuestra vida, es decir, no le dejamos gobernar nuestra vida, Él no tiene el señorío sobre nosotros. Y Pedro dice aquí que los falsos maestros tienen una característica, desprecian el señorío. Y aquí el señorío, mis hermanos, obviamente se refiere al señorío de Cristo, el cual es el centro del gobierno, dominio y autoridad divinos. Mira, vamos a leer un texto en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 2. Y dice aquí la Escritura algo muy interesante. Dice acá, versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis, acuérdense que está hablando aquí Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el apóstol Pedro que esta gente desprecia el señorío. O sea, Dios ha hecho a su Hijo Jesucristo Señor de todo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Es Dios hecho hombre. Luego el Señor resucita, sube a la diestra del Padre y entonces viene como Espíritu, y dice aquí el apóstol Pedro que le está diciendo, sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego en Efesios capítulo 1, versículo 21, vamos ahí por favor, Efesios 1, 21, dice aquí, dice, sobre todo principado, o sea, Él es Señor, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Pablo, el Espíritu, por medio de Pablo en Colosenses, lo vuelve a rectificar en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así es que tú y yo podemos adorar al Señor Jesucristo y decirle, Señor, tú eres el Señor. Tú eres el que gobierna, tú eres Señor de mi vida, tú eres Señor de la iglesia, tú eres Señor de los que te temen, tú eres Señor de los que caminan contigo, tú eres el Señor. Señor, eres el que gobierna y el que lleva el señorío en nuestras vidas. Podemos adorar a Dios hablándole así. Entonces Pedro también dice que los falsos maestros son contumaces y que ellos no tiemblan, no les da ningún temor cuando hablan mal de las potestades superiores. Son contumaces por cuanto se complacen, dice aquí la Escritura, a sí mismo, buscando placer para sí mismos. Esta palabra griega traducida potestades superiores literalmente significa glorias, ¿no? Y probablemente se refiere tanto a los ángeles como a los hombres que ejercen poder y autoridad. Puedes leer Judas 9 y Tito 3, 1 y 2. Y también 2 de Pedro 2, 11. Bueno, en el versículo 11, Pedro completa esto diciendo, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, estas palabras ángeles y estas palabras ellas se refieren a las potestades superiores mencionadas en el versículo 10. Aquí se mencionan de modo general. Pero en Judas 9, con respecto al mismo caso, se menciona específicamente el arcángel Miguel y el diablo. Como Miguel entendía que en el orden angelical el diablo tenía una posición más alta, no se atrevió a pronunciar juicio o maldición contra él. Es decir, Satanás, o sea, Lucifer, tenía una posición alta delante de Dios con respecto a todos los demás ángeles. Y dice Judas que Miguel no se atrevió a pronunciar un juicio contra él. Estas palabras, juicio de maldición, mencionadas en 2 de Pedro 2:11, realmente significan una condenación. Entonces, abstenerse de pronunciar un juicio de maldición contra ellos delante del Señor equivale a guardar el orden de autoridad en el gobierno de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. En el versículo 12, Pedro dice también, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, destinados por naturaleza para presa y destrucción, serán destruidos al corromper a otros. Esta palabra animales significa, obviamente, seres vivientes, incluyendo al hombre también, y se refiere a hombres que viven como animales, como bestias, como irracionales, pues, para que lo entendamos. Y entonces el apóstol Pedro se está refiriendo a ellos. Otra versión habla de ellos como bestias brutas por naturaleza. Entonces, las palabras que dice aquí, no entienden o irracionales, significan desprovistos de razón. Híjole, hermano. No hay nada, yo creo, más terrible que cuando tú estás hablando con una persona, no entre en razón de lo que se está hablando y divague por otros lados, ¿no? Que no entre en razón de lo que se habla. Y en este caso está refiriéndose a estos como animales irracionales, ¿no? No están desprovistos de razón y no tienen conciencia de los asuntos morales, o sea, son irracionales, como animales hacen cosas. Aquí hay algo que tenemos que considerar tú y yo.
Todos somos seres humanos caídos, pero hemos nacido de nuevo. Ahora, aunque hemos nacido de nuevo, la naturaleza vieja todavía la traemos hasta el día en que nos muramos. En cuanto nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, inmediatamente la naturaleza irracional sale. Entonces nos volvemos religiosos porque podemos decir, es que yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo hago esto y leo la Biblia y asisto a la reunión, pero tu verdadera manera de ser es como la de un animal, o sea, ya no tienes tú ningún sentido de razón y no tienes ya conciencia de muchas de las cosas que dejas de hacer y crees que nada más por asistir a una iglesia o por cantar en la alabanza o por ser un edecano o algún cargo que tengas ahí, eso justifica la cosa. Nada va a justificar la ausencia de tus tiempos con Dios, absolutamente nada. Entonces, el sentido más elevado en el hombre, mis hermanos, es su espíritu, y la parte principal del espíritu es la conciencia. Bueno, desde la caída del hombre, la conciencia ha regulado al hombre bajo el gobierno de Dios. Y algunos, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:19, algunos perdieron toda sensibilidad. Toda sensibilidad la perdieron. ¿De qué manera? Habiendo renunciado al sentir propio de su conciencia al negar a Dios. Checa lo que dice Romanos 1:23 al 32. Aquellos que empezaron a actuar de acuerdo a lo que ellos querían hacer todo el tiempo, lo que sentían y el placer de lo que querían hacer. Y dice la Escritura que ellos se cauterizaron en su conciencia, que es una de las partes primordiales del espíritu. Los herejes del primer siglo, como los saduceos del judaísmo antiguo, de los que habla ahí Hechos 23:8, y los modernistas de la actualidad caen en esta categoría. ¿Qué ocurre aquí? Ellos han negado al Señor hasta lo indecible, por lo cual dice aquí la Escritura, su conciencia ha sido cauterizada y han perdido toda sensibilidad. Hermano, qué miedo perder la sensibilidad de la conciencia y pensar que lo que haces pecaminosamente está bien. Ese es un pecado, es un error. En 1 Timoteo 4:12 nos habla también el apóstol Pablo, habla de esto. Es como si no tuvieran espíritu. Judas tiene un solo capítulo, lee el versículo 10 y el versículo 19. Entonces vienen a ser como animales irracionales, es decir, como criaturas que tienen instinto, nada más, ¿no? Los animales tienen instinto, ¿no? Y viajan de aquí para allá y se reproducen esto y lo otro aquello. Entonces, estos llegan a ser como animales, criaturas de instinto, destinadas por naturaleza a ser apresadas, dice aquí la Escritura, mediante sus concupiscencias, porque actúan como animales, pero son seres humanos. Entonces están destinados a ser apresados mediante su concupiscencia por el mismísimo Satanás. Esta es una obra del diablo en la vida de nosotros, en la vida del hombre, en la vida del ser humano. El diablo te atrapa, hermano, te atrapa en cosas que no puedes dejar. Y más cuando se ha conocido la verdad. Y tú insistes en alguna situación pecaminosa, no te vas a poder soltar de ella tan fácilmente. Necesitas hacer un esfuerzo hasta la muerte, ¿no? Dice, aún no habéis luchado contra el pecado hasta la sangre, dice la Escritura. Entonces, este Satanás, el destructor, es el que los atrapa, ¿no? Porque Satanás es el destructor de los hombres. Satanás es el que nos odia a muerte y nos quiere destruir y destruir todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? ¿Para qué los atrapa y para qué los destruye? Para que sean corrompidos hasta ser destruidos. Esta es la manera en cómo el diablo trabaja. O sea, él no se sacia, quiere que vayas más abajo y más abajo y más abajo. Entonces el apóstol Pedro dice, estos se vuelven como animales irracionales. Están destinados para presa y destrucción. ¿Quién los destruye? El mismísimo diablo. Esta palabra para significa literalmente hacia. ¿Qué nos enseña esto?
que ellos están destinados a ser apresados para destrucción, es decir, a ser hechos esclavos de corrupción. Yo te sugiero que si tú tienes alguna situación donde has sido un esclavo de corrupción, pidas ayuda con otros cristianos y que podamos orar por ti para que se rompa esa cadena de esclavitud. Pero además, si ya estás encadenado, necesitas mucha ayuda, mucha ayuda. Entonces, Pedro dice que los falsos maestros también serán destruidos cuando al corromper a otros, porque ellos corrompen a otros. Imagínate que un padre de familia se corrompe y sus hijos lo ven. Está siendo una piedra de tropiezo para ellos. O sea, corromper a otros no nada más es ir y corromperlos adrede, sino que la gente vea que tienes dos facetas en tu vida y entonces son corrompidos. Y dice aquí el apóstol Pedro que serán destruidos al corromper a otros. Entonces, mientras corrompen a otros, ellos mismos están siendo destruidos. Qué tremendo. El versículo 13 dice, recibiendo injusticia como pago de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites durante el día. Estos son manchas y defectos, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Fíjate, en el versículo 13, algunos manuscritos se leen así, recibiendo el pago de la injusticia. Aquí injusticia se refiere obviamente a obras injustas, a acciones injustas. Y Pedro aquí utiliza esta palabra injusticia en este versículo en un sentido gubernamental. Entonces, según el versículo 13, los falsos maestros son manchas y defectos. Imagínate, esos falsos maestros se les puede decir, tú eres una mancha y eres un defecto. Fúchila. Es decir, que los herejes están entregados a las concupiscencias y los que están así son para los creyentes genuinos, quienes son el tesoro de Dios, hablando de los creyentes genuinos, estos son lo que las manchas y los defectos para una piedra preciosa o para algo que está muy puro. Además, aquí en la Escritura se nos dice que estos falsos maestros se recrean en su engaño. O sea, están felices, están como si no pasara nada, ¿no? Lo gozan, pues, por decirlo así. Ellos se alegran, sienten un placer inmenso cuando engañan a otros y se recrean en el hecho de que pueden hacer que otros también sean engañados. Ahora, el versículo 14 añade, tienen los ojos llenos de adulterio. No cesan de pecar, seducen a las almas inconstantes. Dice, tienen el corazón ejercitado para la codicia. Son codos hasta no poder. Pero a la vez quieren seguir acumulando, siendo codiciosos. Y dice, y son hijos de maldición. Híjole. O sea, vienen cargando cosas que los ha hecho desviarse. Esa es la maldición. Ahora, estos detalles también describen a los falsos maestros. El versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el pago de la injusticia. Fíjate, tomar el camino recto es tomar el camino verdadero, es decir, el camino de la verdad, versículo 2. Y el camino de la injusticia, versículo 21, también hay quienes toman este camino, ¿no? Y este camino de la injusticia consiste en llevar, el camino de la verdad consiste en llevar una vida recta, libre de toda perversidad, de todo prejuicio y libre de injusticia. Pero el camino de injusticia es todo lo contrario a esto. Entonces unos
se desvían por las concupiscencias que tienen, se desvían porque sus ojos están llenos de adulterio, se desvían porque todo el tiempo están pecando, están maquinando cosas en su mente, y entonces ellos se vuelven injustos en toda su manera de ser. Los falsos maestros, habiéndose extraviado, dice el apóstol Pedro, siguieron el camino de Balaam. Balaam fue un profeta gentil, él era un verdadero profeta, no era un profeta falso, era un verdadero profeta, pero dice la Escritura que él amó el pago de la injusticia. Fíjate, un profeta de Dios, llega un profeta del diablo o una persona llena del diablo y le dice, te doy tanta lana para que maldigas al pueblo de Dios. Y el profeta sonso acepta el pago. Esto está en Números 25, 5 y 7, en Deuteronomio 23, 4. Y también de esto habla Nehemías en el capítulo 13, 2. Y también habla Apocalipsis 2, 14 de todo esto. Bueno, en el versículo 16 de 2 de Pedro 2 dice, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, esto se refiere obviamente a Balaam, quien fue refrenado por una burra, por una asna, ¿no? Una bestia de carga, la cual le habló con voz de hombre. Era tan terco él que la burra lo apachurró contra la pared y le lastimó la pierna y le empezó a pegar, ¿no? Y dice, ¿por qué me pegas? Y ve quién está delante. Entonces Dios le abre los ojos y ve al ángel ahí. Dice, si no es por la burra, ya estarías muerto. Entonces, el problema aquí para muchos de esta gente es que no hay burras que les hablen. Pero tenemos la palabra de Dios que nos exhorta y nos habla. Y sabemos lo que está mal. Y tenemos que someternos al señorío de Cristo. Este versículo dice que de forma milagrosa una burra le habló a Balaam y refrenó su locura. Bueno, ¿qué indica esto? Que este profeta Balaam estaba loco por amor al dinero. La Biblia aquí dice que son codiciosos. Fíjate, cuando una persona tiene recursos, muchos recursos, y se sale de la cobertura de Dios, esos recursos los va a usar para todas sus acciones pecaminosas. Y va a querer tener más dinero para sostener aquellas acciones pecaminosas. Y esto indica entonces que Balaam tenía una locura por su amor hacia el dinero para poder hacer más cosas. Entonces dice aquí que la Escritura que él amó el pago de la injusticia. Y entonces fíjate, muchos cristianos que dejan el camino de Dios o que se apartan del camino de Dios y que tienen recursos, les cuesta ayudar la obra de Dios verdaderamente, pero para ejercer o llevar a cabo obras pecaminosas no se tientan el corazón. Y algunos pues obviamente se van a las cantinas y derrochan el dinero, otros se van con mujeres, otros se van con hombres, porque ahora ya la cosa está así, o como sea. Entonces, Dios tuvo que hacer hablar de una manera milagrosa a esta bestia de carga para restringirlo. Fíjense, el amor de Dios no quería matar a este profeta, ¿no? Aunque él iba directo a ser muerto, pero Dios lo frena. En el versículo 17, Pedro continúa. Estos son fuentes de aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Oh, hermano, a ver, cuando leemos estas cosas, a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo, hermanos, porque la gente se va a ir al infierno. Muchos se van a ir al infierno. ¿Qué es lo que no permite que el enemigo atrape a las personas y las engañe? En primer lugar, el nuevo nacimiento. Que verdaderamente nazcamos de nuevo. Nazcamos de Dios. Y que aprendamos a tener temor del Señor.
porque ese es el principio de la sabiduría, dice el libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temor al Señor. Porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, y la ira de Dios está fuerte, muy fuerte. En el libro de Josué hay un pueblo muy interesante ahí que eran los Gabaonitas. Ellos no eran hebreos. Pero estos hombres estaban en guerra con otros y estuvieron a punto de ser ellos invadidos por 5 reyes que estaban ahí planeando toda esta situación, y estaban ellos trabajando para llevar a cabo una invasión con estos hombres, los Gabaonitas. Y quiero leerte esa parte porque está interesante, y quiero hablarte acerca del temor de Dios con respecto a algo que te va a sorprender. Fíjate, dice aquí la Escritura, esto está en Josué. Dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como entre los llanos, o en los llanos, y en la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí a Ai, acuérdate que Josué había conquistado Jericó y a los de Ai también. Dice, usaron de astucia, dice, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, como vestidos viejos sobre sí. Es decir, se disfrazaron de mendigos y fueron a hablar con Josué para hacer una alianza con él y que no los destruyera Josué. Porque ya venían contra ellos muchos reyes. Y ellos dijeron, los de Gabaón, dijeron, no. Nosotros no sabemos que hay un Dios que respalda a este hombre. Entonces ellos van, la cuestión es que hacen un pacto. Los Gabaonitas engañan a ellos, pero hacen un pacto y Dios, aunque Dios no estaba tan de acuerdo con que hicieran el pacto, Dios dice, ahora ustedes van a respetar este pacto. Y pasaron los años, muchos años. Y empezaron a llegar los reyes. El primer rey que llegó fue Saúl, pero para esto tuvieron que pasar cientos de años. Y llegó el rey Saúl. Y el rey Saúl fue una persona que no amó a Dios, una persona que hizo lo que quiso y fue duro con el pueblo porque Dios se los había advertido. Y este hombre era de la tribu de Benjamín y empezaron a odiar a los Gabaonitas que habitaban, eran todos los descendientes de estos Gabaonitas y habitaban en Israel y servían a Israel. Pero él los odió, era un racista en ese sentido, podríamos llamarlo así. Los odió y entonces dice, ¿y estos qué hacen aquí quitando nuestra tierra y casi quitando nuestro pan y nuestro aire, respirándolo? Y entonces se dispuso a destruirlos. Y se muere Saúl. Y pasan más años todavía. Entonces llega David. Obviamente David sucedió a Saúl, pero pasaron muchos años. Otros 20 años tal vez o más. Y entonces, de repente en los tiempos de David, viene una sequía terrible y vienen situaciones difíciles. Y dice la Biblia, un juicio contra Israel. Y David no hallaba por dónde era el asunto. Y cuando él se metió a orar a la presencia de Dios, fíjate qué cosa más increíble y más impresionante. Dios le dice, yo estoy molesto porque Saúl
hizo una matanza de los Gabaonitas, habiendo roto el pacto que se había hecho con Josué cientos de años atrás. Entonces, mira si no hemos de temer a Dios. A veces decimos, ay, no, Señor, así me equivoqué. No, pero espérate, o sea, debemos tener cuidado, hermanos. Dios se reserva su derecho de juicio en el momento en el que Él quiere. Una vez dijo el hermano Wayne en una prédica, Dios no siempre se cobra en septiembre. Y les vino un juicio bien fuerte. ¿Y sabes cuál fue la condición? David tuvo que ir con las Gabaonitas y decirles, por favor, ustedes siéntanse bien recibidos aquí. ¿Qué quieren que hagamos para que esto ya ustedes se calmen? Y se entreganos a 7 descendientes de Saúl para que los ahorquemos y los matemos. Y que los buscan, se los entregan, los matan y Dios redime a Israel de ese juicio con la muerte de estos 7 descendientes de Saúl, por haber roto un pacto que se había hecho allá atrás. Fíjate, cuando se rompe el pacto del matrimonio, porque el matrimonio es un pacto, aquí está, yo traigo aquí mi anillo, ¿no? Es un pacto. Cuando se rompe el pacto con Dios, cuando se rompe un pacto de algo que ha sido puesto Dios en medio, la consecuencia es fuerte, hermano. Y tenemos que humillar nuestro corazón a Dios verdaderamente para poder alcanzar misericordia de Dios. Entonces tenemos que fomentar el temor a Dios. Qué miedo caer en manos del Dios vivo. En muchas ocasiones dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, date cuenta de la importancia de temerle a Dios. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esta gente, como anda en la carne dándole vuelo al placer, no se dan cuenta, porque son irracionales, que están en tinieblas, pero el día en que dejen esta vida, van a llegar al lugar que Dios les tiene reservado. Dice aquí la Escritura, está reservada para ellos la oscuridad de las tinieblas, o la más densa oscuridad. ¿Sabes quiénes fueron encerrados ahí? Los ángeles que pecaron, los que corrompieron a la humanidad en los tiempos de Noé. Y los corrompieron con un montón de porquerías. Brujerías, fornicaciones, adulterios, una porquería de vida que les enseñaron a los hombres. Estos que se llamaban hijos de Dios, que eran ángeles caídos, porque también son ángeles de Dios. Aquí está hablando Pedro de todos esos y también de los maestros herejes, quienes están totalmente secos. Dice, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Es decir, nubes sin agua llevadas por vientos. Judas 12 habla de ellos. Es decir, se refiere justamente a que no tienen nada para satisfacer la necesidad de los sedientos. Pedro dice que para estos falsos maestros está reservada la oscuridad de las tinieblas. Esto también representa el juicio gubernamental de Dios. Y también nos enseña que se ha preparado un lugar específico para ellos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, hermanos! Habiendo tenido la oportunidad de ir a la gloria con Dios, irnos a otro lado. Que Dios nos guarde a todos. Amén. Y que Dios les guarde a muchos también. En el versículo 18 Pedro dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con los deseos de la carne y con la lascivia
A los que a duras penas, dice esta versión, escapan de los que viven en error. La palabra griega traducida lascivia también significa libertinaje, como en el versículo 2. Y la palabra viven también significa se comportan o se conducen. Así viven de esta manera. Versículo 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí, fíjate, en esta palabra griega, corrupción, es fijorá o fiorá, con F-I-H-O-R-A, acento en la fiorá. Y denota una corrupción que conduce a la destrucción. O sea, su corrupción es de esta clase y conduce a la destrucción. La destrucción que acompaña a la corrupción o que es efectuada mediante corrupción. Entonces, estos falsos maestros, estas personas que tienen los ojos llenos de adulterio, etcétera, lo que está hablando aquí, ¿no? Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Cómo te puede hablar alguien de Dios cuando él es esclavo de una corrupción? Es increíble eso. Es increíble, pero muchas veces pasa así. He conocido tantos casos, hermano. No voy a hablar de ellos, solamente te digo que los he conocido. Y esto existe. Ellos han sido vencidos por Satanás y ahora son esclavos de aquel que los venció, dice la Escritura. Versículo 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su situación espiritual es peor, o sea, es muy difícil su situación. Ahora, este versículo indica que al menos en cierta medida los falsos maestros tenían el pleno conocimiento de Cristo, ¿no? O sea, conocían de Cristo. Pero se enredaron de nuevo en las contaminaciones del mundo y entonces la consecuencia es que su postrer estado, dice aquí, viene a ser peor que el primero. Versículo 21, Pedro añade, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue transmitido. ¿Qué significa esto? Que les hubiera sido mejor no haber conocido al Señor, ni nada acerca del Señor, que haberse apartado del santo mandamiento que les fue transmitido. Porque aquí habla que ellos tenían un conocimiento. En el versículo 21 Pedro habla del camino de la justicia, ¿no? Entonces tomar el camino de la justicia consiste en llevar una vida recta para Dios o delante de Dios o en Dios y con el hombre. Una justicia recta con Dios y una justicia recta con el hombre. Es otro aspecto del camino de la verdad, del versículo 2 y del camino recto, versículo 15, ¿no? Este es el camino de una vida que conduce y concuerda perfectamente con la justicia de Dios, en el cual podemos nosotros aceptar el juicio gubernamental de Dios, versículos 3 y 9 del capítulo 2. Ahora, con miras a su reino de justicia, y de esto te recomiendo que leas Romanos 4, 17 y Mateo 5, 20, el apóstol Pedro recalca en sus epístolas la manera de vivir y también el camino de la vida, porque sus epístolas fueron escritas desde la perspectiva gubernamental de la administración de Dios. Y para corresponder al gobierno, mis hermanos, de aquel que es santo y justo, el pueblo de Dios debe llevar una vida santa, una vida pura, una vida buena y una vida excelente. Te voy a dar unas citas. Primera de Pedro 1:15, Primera de Pedro 3:16, Primera de Pedro 2:12 y Segunda de Pedro 3:11. Y dejen que pase, no es tiempo de Halloween, pero ya andan ahí gritando y tocando timbres los chamacos de aquí, del fraccionamiento. Entonces,
el pueblo de Dios tiene que corresponder con una vida santa, pura, buena y excelente, te di estos versículos, no una vida licenciosa ni vana. 1 Pedro 1:18. Y andar en su camino, en el camino del Señor, que es recto, que es justo y que es verdadero. Luego en el versículo 22 concluye diciendo: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Uy, qué palabra, ¿no? Más impresionante. Aquí Pedro se muestra bastante severo, mis hermanos, y usa como ejemplo estos dos tipos de animales, ¿no? El perro y la puerca, para describir a los falsos maestros que son inmundos, o a los inmundos que son inmundos, ¿no? Entonces los perros y los puercos son animales inmundos según los preceptos de la santidad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Levítico 11:4 y 7 y Mateo 7:6. Entonces, los perros, obviamente, comen desperdicios y se vomitan y se vuelven a comer su vómito. Eso es lo que hacen los perros, ¿no? Se comen la basura, luego lo vomitan y se lo vuelven a comer su propio vómito. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se contaminan internamente. Las puercas se revuelcan en el cieno, dice aquí, ensuciándose externamente. Entonces, a los que se refiere aquí el apóstol Pablo, que niegan a Dios, a la larga vienen a ser como estos animales inmundos, en el sentido de que se contaminan por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, una persona así, los ojos llenos de adulterio, codiciosos, falsos, todo ese asunto, bueno, es gente que está contaminada por fuera y por dentro. Este es un juicio muy severo, hermanos, que merecen conforme a la justicia de Dios en su administración gubernamental. Ahora, como la contaminación de los falsos maestros es muy contagiosa, a los creyentes se les prohíbe tener contacto con ellos. Vamos a leer aquí una cita en 2 de Juan 9:11, por favor. 2 de Juan 9:11, está ahí adelante de Pedro, las cartas del apóstol Juan, la segunda carta del apóstol Juan, vamos a leerla. Dice acá, 2 de Juan 9:11, dice así, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto es todo un tema lo que habla aquí el apóstol Juan, ¿no? Que nosotros deberíamos de considerar con más tiempo, pero solamente lo voy a dejar aquí bajo este contexto. Bien, hemos visto que en el capítulo 2, versículo 10 al 22, Pedro pone de manifiesto las maldades de esta clase de hombres, falsos maestros y esta gente de la que está hablando, y el castigo que ellos reciben bajo el juicio gubernamental de Dios, ¿no? Ahora, debido a que los falsos maestros, o sea, los falsos cristianos, andan en la carne y se entregan por placer a la concupiscencia, que lleva a la contaminación y a los lujos que corrompen, debido a que se menosprecian ellos el gobierno del Señor y se rebelan contra su autoridad. Entonces Dios, bajo su gobierno, trata con ellos de tal modo que serán reservados en particular para ser castigados en el día del juicio. ¡Ay, hermanos! Eso está impresionante. Como hemos visto, ellos vienen a ser como animales irracionales, como manchas y defectos, ¿no? Como Balaam, como fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, y finalmente como perros y puercas. Y Pedro aquí es el único en darnos una descripción de este tamaño, de la condición maligna de los falsos maestros. Ahora, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, el apóstol Pedro nos provee aquí evidencia de que esta epístola fue escrita durante la degradación de la iglesia, es decir, cuando la iglesia
empezó a degradarse en estos tiempos. Pablo todavía estaba ahí y Pedro estaba ahí. De hecho, las epístolas de Timoteo también son en los tiempos de la degradación de la iglesia. Acuérdate que a Pablo lo habían abandonado las iglesias de Asia, o sea, ya se habían alejado quién sabe para dónde. Oh, hermanos, necesitamos retomar la vida espiritual. Necesitamos humillar nuestro corazón y retomar nuestra vida en Dios otra vez y decir al Señor, Señor, quiero contigo un nuevo comienzo, ayúdame y caminar con Dios, sobre todo los que tienen un problema de este tamaño o de esta envergadura o de esta condición, ¿no? Entonces, a causa de la apostasía, la iglesia ya se había ido degradando y la apostasía consiste en desviarse del camino recto de la verdad de Dios. Y la apostasía es el contexto en el que el apóstol Pedro escribió justamente esta epístola. Entonces la carga que Pedro traía por esta situación consistía en darles a los cristianos creyentes, a los cristianos verdaderos, una especie de vacuna contra el veneno de la apostasía, lo mismo que hizo Pablo en sus epístolas a Timoteo. Esta epístola segunda de Pedro fue escrita probablemente entre el año 65 y el año 68 después de Cristo, aproximadamente 30 años después del establecimiento de la iglesia de Jerusalén, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Durante esos años, la iglesia se degradó y se introdujo la apostasía. Entonces, las epístolas de segunda y tercera de Juan también fueron escritas durante un periodo de apostasía, pero estas epístolas, esas epístolas fueron escritas aproximadamente un cuarto de siglo después de que se escribió segunda de Pedro, es decir, alrededor del año 90 después de Cristo, ya Juan era un anciano cuando escribió eso. Entonces, aquí hay algo importante que debemos ver. 5 libros, fíjate, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas. Estas 5 epístolas se escribieron durante el periodo en que la iglesia se había degradado por causa de la apostasía. Tú y yo, o sea, la iglesia de Cristo, somos guerreros del Señor. Entonces hay una necesidad de pelear por las verdades más profundas y vivirlas y mostrarle al diablo que él está equivocado con respecto a los que Dios llamó. Tenemos que pelear porque tú y yo tenemos que darnos cuenta que esta situación de la apostasía, mis hermanos, continúa en nuestros días presentes. Por la razón de que muchos creyentes, aún los más fundamentalistas, han abandonado las verdades básicas de la Biblia. Entonces, existe la necesidad de que nosotros, quienes estamos en la verdad de Dios, peleemos la batalla por la verdad. Así como muchos otros cristianos han peleado las batallas por la verdad, ¿no? Terminando la historia o determinando la historia en que muchas de estas batallas fueron peleadas, nos damos cuenta que valió la pena que pelearan por la verdad, ¿no? Ya sea por la salvación por fe en el siglo 1500 y pico, o por otras verdades como la iglesia más adelante, en 1700 y tantos, y 1800 y pico, y ahora que se debe luchar por la verdad. Hoy en día debemos pelear nosotros por las verdades más profundas que están reveladas en la palabra de Dios. Nosotros creemos en todos los elementos genuinos en que cree la mayoría de los cristianos. Pero, mis hermanos, además de eso, creemos en las verdades más profundas. Ya hemos hablado de esto. Hay muchas verdades profundas en la Escritura, de las que hemos hablado ya por más de 15 años.
O sea, nos salimos como del estándar del cristianismo, por decirlo, de lo que siempre se habla. Para el Espíritu de Dios nos metió en otras cosas y debemos luchar por ellas. Nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, palabra por palabra, es inspirada por Dios. Y podemos afirmar que toda escritura, como dice Pablo, es dada por el aliento de Dios. O toda palabra es inspirada por Dios, dice la versión Reina Valera. Entonces creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Creemos en la encarnación de Cristo. Aleluya, el Hijo de Dios se encarnó en el hombre llamado Jesús. Y creemos en su muerte en la cruz y que esta muerte fue por nuestra redención. Eso lo creemos. Conforme a las Escrituras también creemos que la muerte del Señor Jesucristo, en su crucifixión, Él puso fin a la vieja creación y nos hizo nacer de nuevo. Romanos 6 habla de esto. En la cruz Cristo nos mató, pero nos resucitó en su resurrección. Ahí esta muerte donde puso fin a la vieja creación nos incluye a nosotros, eso dice la Biblia y nosotros lo creemos, ¿no? Puso fin a nuestra carne, puso fin a la naturaleza vieja, a la naturaleza caída y creemos plenamente en la resurrección y ascensión del Señor y que Él ahora está en el trono. Igual creemos que Él no solamente está en el trono, sino también como espíritu que nos vivifica o espíritu vivificante, mora en nuestro espíritu. Creemos en cada aspecto de lo que Cristo es, creemos en cada aspecto de lo que Cristo hizo, creemos en cada aspecto de lo que Cristo está haciendo y hará, porque todavía va a hacer muchas cosas. Creemos también en todo lo que Cristo logró, creemos en todo lo que Cristo obtuvo, todo lo que Él es nuestra herencia. Y además, en conformidad con la Biblia, creemos también en la transformación y creemos en que Dios se está forjando dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos crecer a la altura de su Hijo Jesucristo y entonces Él sea establecido perfectamente en nuestro ser para ser nosotros su testimonio aquí en esta tierra, cosa que el diablo quiere tirar. Podríamos decir que todo esto constituye nuestra fe más profunda. Aleluya. En tiempos de apostasía declaramos que creemos en la plena revelación de la palabra pura de Dios y entonces damos testimonio de ella aquí en la tierra. Vamos a dejarle hasta aquí. En la siguiente ocasión vamos a hablar para el domingo, si Dios nos presta vida, de el capítulo 3, versículo 1 al 9. Pero por hoy le vamos a dejar acá para que pensemos y meditemos en todo esto. Y vamos a orar. Yo no sé cuál sea tu situación, mi hermano. Yo espero que no estés en una situación de apostasía, en una situación en que conociste la verdad y ya te desviaste. Una situación en la que conociste la verdad y caíste atrapado por Satanás. Y eres como la puerca o como el marrano, como la puerca, como el perro, que se revuelcan y que se tragan su propia porquería. Uy, esas son palabras fuertes. No las digo yo, las dice el apóstol Pedro y están ahí para todos los que se desvían. Hermano o hermanos, tenemos la esperanza de que podemos salir de condiciones difíciles si nosotros humillamos nuestro corazón a Dios y nos reconciliamos con Él. El apóstol Juan dijo que si alguno hubiere pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo, al cual si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh, qué cosa más tremenda. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tú conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor. Conoces la situación de cada uno de los que estamos en ti.
Te rogamos, Padre, que tú guardes a tu iglesia y a tus hijos de todo mal, Señor. Líbranos del mal. Pero si alguien se ha desviado, Señor, que tu Espíritu Santo nos empuje a reconciliarnos contigo inmediatamente, Señor. No queremos ser como aquellos codiciosos que se corrompieron, que utilizaron su ganancia, su codicia de tener más y más, solamente para el pecado, Señor, o la aplicaron para el pecado, aunque sea una parte pequeña. Padre, provoca mediante tu Espíritu en ellos un arrepentimiento y sácalos de su esclavitud, de la esclavitud de su concupiscencia y de las garras del diablo con la que los ha apresado. Sácalos, Señor, de ahí, por favor, en el nombre de Jesucristo, y líbranos del mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. En ti confiamos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Pues ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Les amamos, mi esposa y yo, mi hijo Andrés también, que está aquí ayudándome en todo esto. Y deseamos, hermanos, que ustedes sean prosperados en su vida cristiana siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y estamos viéndonos en la siguiente conferencia con el estudio de 2 de Pedro. Dios les bendiga.